Muy bien. Entonces, a ver. Hemos, este sábado, ¿no? Este sábado es técnicamente, ¿no? Nuestra última sesión, ¿sí? Técnicamente, después van a tener el tiempo para hacer el trabajo final, ¿sí? Y quiero aprovechar el tiempo para explicarles hasta que entren más personas, ¿sí? Para poder hacer el trabajo de hoy, explicarles. A ver, ¿cómo está contemplada el trabajo, no? Como les había dicho al principio, obviamente esto ya no es el pregrado, el objetivo es el análisis, la síntesis y tener un producto. Y nosotros hoy día vamos a tener un producto de, de dos temáticas muy importantes, de elementos muy importantes para el manejo en salud pública de la demografía, ¿sí? ¿Cuáles son esos dos elementos? Permítanme mostrarles. Si me pueden, por favor, permitir compartir, sean tan gentiles. Les decía que vamos a ver dos elementos importantes, las fuentes de datos y las estadísticas vitales. ¿Sí? Dos temáticas que son de uso cotidiano, diario, que se tiene que volver el brazo derecho, ¿sí? Y transversal, además, al área, ¿sí? En todo lo que son sus tesis, sus artículos de investigación, siempre de alguna manera va a estar transversalizadas estas dos temáticas, ¿sí? En cualquiera de sus ámbitos o de sus elementos. Entonces, ¿cuál es el producto que vamos a obtener? Hoy vamos a tener un producto de aproximadamente 5, 6, de 7 a 8 páginas, ¿no? De un resumen estructurado, ¿sí? De un resumen estructurado. Sí, no se preocupen, todavía no se ve, ahora sí, ya me voy a compartir, ¿sí? Muchas gracias. Sí. Vamos a trabajar, les decía, fuentes y estadísticas vitales, ¿ya? El objetivo, ¿sí? El objetivo de ahora, el trabajo de aula, ¿sí? De hoy, es precisamente que vamos a trabajar en grupos, ¿sí? Estos dos elementos, ¿no? Nos vamos a ir a salas, vamos a repartirnos en grupos, ¿sí? Y pues vamos a poder tener un resumen estructurado, ¿no? Una mini guía, ¿sí? Estructurada, definida, concentrando los datos. La otra vez hemos ampliado, ahora vamos a concentrar, ¿sí? De estos dos elementos, tanto fuentes como estadísticas vitales, ¿sí? Recordarles también que todo trabajo en aula tiene su porcentaje, tiene un porcentaje de puntuación y el trabajo final tiene un porcentaje evidentemente de mayor puntuación, ¿sí? Estos trabajos de aula son grupales precisamente por la cantidad de estudiantes que se tiene. Además, el trabajo en equipo, el razonamiento, el pienso, la lógica y la reflexión que se generan en estos equipos es la base sustancial del nivel, ¿no? Siempre apuntando a la reflexión y al análisis. Eso en cuanto al trabajo del día de hoy que vamos a hacer, ¿no? Por salas vamos a ir dividiendo, ¿no? Enseguida vamos a dividir. Por eso estoy esperando que entren un poquito más de personas para hacer el trabajo, ¿ya? Para hacer el trabajo. Eso acerca del trabajo. Ahora, mire, la página, esta página que ustedes están viendo aquí, ¿no? De Es Global, que es una página de lo que son políticas, economías e idiomas del mundo en español, ¿sí? Que también pueden suscribirse, tienen artículos muy interesantes, ¿sí? Artículos científicos, análisis muy interesantes. A partir de estas películas y documentales, ¿no? Películas y documentales, se va a extraer nuestro trabajo final, ¿sí? Siempre con la lógica de pienso, ¿ya? Yo voy a asignar por grupos de personas, por orden de las listas, ¿sí? Por grupos de personas, voy a asignar ya sea una película o un documental, ¿no? Les voy a dar la página principal también para los que quieran profundizar
y analizar estas temáticas que son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, uno es de la migración, ¿no? El orden de las cosas de Andrés Sergué, que es un análisis muy importante de análisis de funciones en la zona euro, ¿no? Que es negativa. La pandemia ha reducido aún más, evidentemente, la natalidad, pero hay caídas muy bruscas en países europeos, ¿sí? Entonces, la inmigración ha permitido que la población siga creciendo, ¿no? Entonces, hay películas, como les digo, hay documentales muy interesantes en esta página. ¿En qué va a consistir de forma general? El sábado ya van a tener la lista y se va a profundizar un poco más. De manera global y general, es hacer un análisis, ¿sí? Un análisis desde la posición de la salud pública, la demografía, de ya sea la película o el documental. No les estoy hablando de una película de 2, 3 horas, aunque tienen 2 semanas para trabajar el análisis de texto, no el análisis documental. Entonces vamos a hacer ese trabajo, ese es su trabajo de fin de módulo, un análisis documental, ya sea de una película o de un documental que les va a tocar al azar y al sábado les voy a mostrar a quién le toca qué, ¿sí? Con base y con mínimo 5 referenciaciones que apoyen a su análisis, ¿no? Que apoyen a su análisis. Ese va a ser nuestro trabajo final, que es el único individual, ¿sí? El individual, ¿sí? Que es el individual. Y bueno, van a tener el tiempo pertinente y el sábado van a ver su trabajo, qué les toca, van a poder seguir haciendo preguntas, ¿no? De cómo más tienen que trabajar, pero ese va a ser el trabajo final. Desde la posición, insisto, de la salud pública, de la demografía, hacer el análisis reflexivo, ¿no? Con 5 referenciaciones que apoyen ese análisis del contenido que ustedes van a ver, que les va a tocar, ¿no? A cada uno les va a tocar, a distintos grupos les va a tocar 10, les va a tocar o un documental o una revista o una película diferente, ¿no? Por ejemplo, de mujeres en China o de Medalia, es realmente un análisis, ¿no? De control demográfico muy interesante, ¿no? Los efectos que tiene el desequilibrio que ha generado, lo que son las compensaciones, habla de lo que es una parte de una estadística muy vital como es el divorcio, ¿no? El estado civil. Entonces es muy interesante realmente cuando uno ve, y yo estoy segura que teniendo la página no solamente van a ver las que les ha tocado, sino muchas más, uno ve desde otra perspectiva la demografía, ¿no? Y la salud pública. Ya no solamente desde el texto, ¿no? Como se lo hacía en pregrado, ¿no? Defina mortalidad. Para determinar mortalidad, esta es la fórmula, ¿no? Haga un análisis demográfico. Y la mayoría sí va al análisis estadístico, ¿no? Número de muertes, número de vivos, nacidos, etcétera. Y lo que se hacía a veces en provincia, ¿no? O en internado. Pero el análisis demográfico está en la reflexión y el análisis de la realidad de un fenómeno. Sería muy interesante que alguien pueda pensar, trabajar desde la perspectiva demográfica, la problemática, por ejemplo, de Chagas en Bolivia, que va más allá de números, como van a ver en estos análisis, ¿no? Va más allá de la parte neta cuantitativa, que hacer la caracterización de tuberculosis en Bolivia, ¿no? Que es saber cuántos hay, cuántos varones, cuántas mujeres, cuáles son las edades, cuántos vivos, cuántos muertos, etcétera, ¿sí? Incidencias, prevalencias puntuales. Eso está bien, es parte de la demografía, la parte cuantitativa, ¿sí? Pero lo que va a incidir realmente es ese análisis desde la perspectiva de salud pública que va a generar una solución o nos va a mostrar en futuro, a corto plazo, lo que puede pasar, ¿sí?
¿Qué ha pasado en Europa con el COVID? Tienen muchos problemas porque se ha centrado tanto la salud en lo que es el COVID, que de todas las otras enfermedades, vacunas en niños pequeños, se han olvidado y ahora tienen muchos problemas. ¿Sí? Nuestros sistemas de vacunación tampoco han funcionado tan bien, ¿no? ¿Cuál va a ser el repunte? ¿Sí? Entonces, desde ese punto tenemos que posicionarnos y mucho más ya en este nivel, ¿sí? Alguien me decía, el examen va a ser quizá escrito, ¿no? Me escribió una persona del grupo y yo le decía, escrito. No, no, examen escrito, no, quizá en pregrado, ¿no? En materia, ¿no? Defina mortalidad, defina natalidad, sí, pero no. Aquí necesitamos que nuestra reflexión, el análisis reflexivo de situaciones reales, sea el eje central de cualquier doctorado y de este doctorado en salud que realmente tiene una visión tan interesante tal como lo han planteado, ¿no? Entonces, vamos a trabajar de esa manera. Bueno, ya están más participantes, ¿sí? Entonces, a ver, permítanme. Muy bien. Y entonces, ese va a ser su trabajo, ya saben lo que van a hacer. Y qué mejor que quizá sentarse con una taza de chocolate, ¿sí? Y poder ver la película y analizar, ¿sí? Poder analizar. Entonces ya saben cuál va a ser su trabajo final, ¿sí? Cuál va a ser su trabajo final. Para los que recién han ingresado, bienvenidos, ¿sí? Quiero dejar algo bien claro. Los trabajos de aula tienen un valor de trabajo de aula, ¿sí? Tienen un valor en su nota, ¿sí? Ahí, bien puntuado. Y el trabajo final, que es individual, tiene otro valor, ¿sí? Su nota de aprobación que por diferentes circunstancias a muchos les interesa, sale de esos productos, ¿sí? Sale de esos productos, no hay más. Y todo es en plataforma, por favor, ¿no? Todo en plataforma. El primer trabajo que hemos realizado, el 3 de marzo, el foro de análisis que hemos realizado, ¿sí? Y hoy el trabajo de aula y el sábado, el último trabajo que vamos a realizar. 3 trabajos, un foro, ¿sí? Que están planificados más el trabajo final. ¿Sí? Muy bien. Entonces les decía que hay dos temáticas importantes dentro de las cuales nosotros tenemos que posicionarnos para analizarlas, ¿sí? Para que sean como ejes centrales. El objetivo del taller de hoy, ¿sí? El objetivo del taller de hoy es precisamente poder sacar un documento, cada grupo va a hacer un resumen, ¿sí? Muy mal de la temática que le toque y vamos a designar una persona, ¿sí? Que pueda sistematizar toda la información. Todos van a trabajar en Word, todos van a trabajar en Word. Y esa persona que sistematice, ¿sí? Va a enviar el trabajo al grupo, ¿sí? Al grupo y todos lo van a tener, ¿sí? Ahí a la mano. ¿Sí? Ese es el objetivo de hoy, ¿no? Muy bien, estos son los textos que vamos a trabajar. ¿Sí? Estos son los dos textos que vamos a trabajar. Les decía, este texto, que es del Instituto Nacional de Geografía e Informática, ¿sí? Es una síntesis, si bien es una síntesis metodológica, ¿sí? Es una síntesis de 62 páginas que nosotros lo vamos a convertir en 5 a 6, ¿sí? 5 a 6 de estadísticas vitales. ¿Cómo vamos a trabajar esto? ¿Sí? Como ustedes pueden ver, se tiene diferentes capítulos, ¿sí? Y por favor, vayan recordando y analizando. La sala 1 va a trabajar el capítulo 1, ¿no? Que son las estadísticas vitales. Son 4 páginas, necesito que las sinteticen en una página, tamaño carta en Word, específico, bien hechito. ¿Sí?
bien adecuadamente elaborado. ¿Ya? La sala 2 va a trabajar cómo están integradas las estadísticas vitales. ¿Sí? Cómo es la integración de las mismas. La sala 3, cómo se realiza la captación de datos. La sala 4, cómo se realiza el procesamiento de esos datos. Y la sala 5, cuáles son los productos de las estadísticas vitales y cómo se difunden. Aquí va a haber 5 grupos. Y vamos a transformar un texto de 62 páginas. Que la probabilidad, y si somos muy realistas, la probabilidad de que todos lean las 62 páginas es más o menos de 90-10, ¿no? Es poco probable por múltiples factores, lógicos o no. No es el interés analizarlos ahora, ¿no? El objetivo es que las 5 páginas sí las van a leer. Eso estoy segura, ¿sí? Entonces, en algún momento, ¿sí? Nosotros hemos trabajado ampliando la información, ahora nos toca sintetizar la información, porque eso es lo que nos sirve, tener un recurso que se quede en mi cabeza. Y lo que van a trabajar ya lo van a tener de por vida en su cabeza, reforzando todo lo que ya no lo tenía, ¿sí? Entonces, entendido. Aquí hay 5 salas. La sala 1 trabaja las estadísticas vitales, la sala 2, el capítulo 2, la sala 3, el capítulo 3, la sala 4, el capítulo 4 y la sala 5, el capítulo 5. ¿Sí? La sala 6 y la sala 7 va a trabajar con las fuentes de datos demográficos. ¿Sí? Este es un texto, ¿sí? De 11 páginas, que igual las vamos a volver en 2 y medio quizá. ¿Sí? Y la sala 6, a quienes le toque la sala 6, va a trabajar de la página 2 hasta la 6, ¿no? De esta página 2 hasta la página 6. ¿Sí? Hasta aquí. Hasta aquí va a trabajar. ¿Sí? Hasta esa parte de la sala, de la página 6. Y la sala 7 va a trabajar a partir de aquí, ¿sí? A partir de principales usos de los censos hasta terminar. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar 7 salas. 7. ¿Cuál es el tiempo? En este momento ya es 19:35. ¿Sí? Vamos a entrar a las, yo les voy a enviar el enlace de Zoom en el cual podemos armar y generar nuestras salas, ¿sí? El que nos da la posibilidad de armar salas. Y vamos a entrar 2 veces, ¿sí? 2 veces vamos a entrar, 2 veces. O sea, van a tener 40 minutos, 2 veces, ¿sí? Vamos a entrar 2 veces para que ustedes puedan trabajar e integrar la información. Yo voy a, como siempre, voy a ir entrando a cada sala, viendo cómo están trabajando, cómo se están organizando. Y si a la primera, ¿no? Si a la primera logran terminar, pues maravilloso. ¿Sí? Vamos a ir evaluando eso. ¿Ya? ¿Alguien tiene dudas del trabajo de hoy? Muy bien, entonces le voy a pedir a la coordinadora, vamos a salir de este Zoom, ¿sí? Puede ponerlo en stand-by o cortarlo directamente, que compartan sus resúmenes. Muchas gracias, muy gentil. Que vayan compartiendo sus resúmenes en nuestro grupo, ¿no? Y quién, por favor, a ver que levante la manito, ¿quién quiere ayudarnos con la sistematización de los mismos para tener un solo documento en PDF al final? ¿Quién nos colabora? ¿O lo asignamos al azar?
A ver, al azar, al azar. A ver. Marco Antonio se encuentra en sala. Buenas noches. Sí, doctora, con todo ¿Cómo gusto está puedo Marco colaborar. Antonio? Usted es el afortunado, por favor. No, no para ahora, obviamente, para el sábado, si puede sistematizar los resúmenes que sus colegas vayan enviando al grupo de WhatsApp, por favor. Con todo gusto, está bien, doctora. Muchas gracias. Entonces, ahora sí, le voy a pedir también que nos puedan habilitar la función de compartir pantalla para que el grupo 1 pueda empezar a compartir el trabajo que ha realizado. Y recuerde, no es presentación, no es defensa de trabajo, es la presentación del mismo. A ver, nosotros hemos trabajado de esta manera, qué de ese trabajo, qué de esa temática, los puntos más importantes. Ahí está, ya varias personas pueden compartir. Puede compartir el primer grupo, por favor. El grupo número 1, por favor. La pesca continúa avanzando. Parece que retrocede, pero aún tenemos algunos casos. ¿Ha desinfectado el palacio? Sí, diariamente. No olvido nada, las habitaciones. No, hice exactamente como usted recomendó. Perfecto. Se está bien. Eso es claro, sabe, será positivo. Es mi primer pecado. He domado fieras, pero... Aló, aló, el grupo número 1, por favor. La sala 1 que ha trabajado, que son las estadísticas vitales, por favor. Puede empezar a compartir. ¿Me escuchan? Aló. Le escucho, doctora. Le Ah, escucho. muchas gracias, muy gentil. ¿Quién va a compartir de la sala 1, por favor? Comencemos. Había una persona que iba a ser tan gentil en compartir el trabajo que habían realizado. Creo que ha salido la persona que iba a compartir, pero podemos adelantar, no hay problema, porque son temas individuales. La sala número 2, ¿cómo están integradas las estadísticas vitales, por favor? ¿Quién va a compartir? A veces preferiría que no fueras tan culta. Al menos serías más normal. Si yo fuera como las otras, ¿no estarías enamorado de mí? No lo creo. Me gustaría más si en vez de cuidar de mi correspondencia y dar consejos de los juicios que tengo, debería asegurar la casa. Podrás experimentarlos, pero te aseguro que tú sentirás más la falta de mis consejos que yo de mis vidas. Lo peor es que tienes razón. A ver, ahí tenemos los trabajos. Grupo 2 a las 6, a las 5. El grupo 1 y 2 todavía no han terminado. Sí, hemos terminado, doctora. Lo que pasa es que están, la que ha consolidado debe estar con algún problema técnico. Sí. ¿Usted es del grupo 1 o 2, Cornelio? Grupo 1. Ah, ya, perfecto. Sí, no hay ningún problema. Grupo 2,
El grupo 2 ha alcanzado a consolidar el trabajo. Sí, Sí, doctora, el doctora, grupo hemos, 2 terminamos. Por favor, Mijaila, entonces comparte, sea tan gentil. Doctorita, yo estoy sin computadora, pero ya habíamos quedado alguien que iba a compartir y la forma de exponerlo, ¿no? Ya, ¿y quién va a compartir, por favor, del grupo 2? Pasaremos, el grupo 3. El grupo 3 que ha trabajado la captación de datos. Johnny. Ok, muchas gracias. Doctora. Lo escuchamos. Y ya sabe, no es una exposición, es presentar. Nosotros hemos trabajado este capítulo, estos son los elementos que hemos encontrado interesantes. Y nada más, lo escuchamos. Bueno, el tema que nos ha tocado a nosotros es cómo se realiza la captación de los datos. En esto que hemos realizado el resumen entre todos los compañeros, hemos visto que hay 10 direcciones regionales que se encargan de elaborar, supervisar y difundir las normativas de los procesos estadísticos, que son vitales para supervisar y coordinar con el personal involucrado, los que realizan toda esta recopilación de datos. Y en ese entendido, estas 10 direcciones, se trabaja un procedimiento de captación y controles de la captación. En el procedimiento de captación, como está en nuestro resumen, se saca de los registros administrativos que son actas, certificados y cuadernos estadísticos que nos proporcionan la información de los registros civiles. Entre estos pueden ser los certificados de nacimiento, de matrimonio, de divorcios administrativos, divorcios judiciales y muertes fetales, y también de juzgados familiares, civiles y mixtos. Y el otro punto es los controles de captación, son los controles de captación que se tienen de los datos estadísticos que deben pasar por un control de calidad, por un sistema software. Entre ellos tenemos el directorio de fuentes de información, el número de actas, remisión de formatos estadísticos, certificado cero, un sistema de información y un seguimiento de las estadísticas demográficas sociales, que se abrevia CICEDES, y unas fuentes automatizadas. Eso sería el análisis, doctora, de cómo se realiza la captación de los datos. No sé si alguien de mis compañeros también quiere contribuir. Muy bien, muchas gracias. Esa captación de datos es el punto crucial, ¿no es cierto? Precisamente para poder tener los sistemas de análisis. Hay una gran cantidad de software de trabajo. El Excel es ya de hecho, ¿no? Uno de los que trabaja dentro de los más simples, pero de los más completos también, cuando se lo enfoca directamente al análisis, a formulación, para poder trabajar. Muchas gracias al grupo 3. El grupo 4, por favor. ¿Quién nos va a colaborar con el grupo 4? Cintia. El grupo 5. A ver, están enviando al grupo, tenemos ahí la síntesis. A ver, del grupo 2 ya han enviado de Jorge Mamani. ¿Es posible que Jorge nos pueda colaborar con presentarnos su trabajo?
A ver, yo voy a poner en pantalla el grupo 2, el trabajo que has realizado. De las personas del grupo 2, ya sea Marisol, Mijail, William, Abigail, Jorge o Zenobia. ¿Quién puede hacernos el comentario, el análisis de la temática que les ha tocado? Los escuchamos. Marisol, ¿está en línea? Sí, Buenas doctora, noches. ¿cómo ¿Cómo está? noches? Como no se animan los compañeros, me permito hacer la exposición. Bueno, Por adelante. gracias. Al grupo 2 nos ha tocado cómo están integradas las estadísticas vitales, y algo que hemos ido analizando es las recomendaciones internacionales que nos han podido proporcionar tanto la Organización de Naciones Unidas referente a cómo los países podemos analizar esta información, y es así que desde el año 1864 se ha empezado a hacer la revisión de esta documentación, y en el año 1925, de igual manera, ya la Organización de Salud de las Sociedades de Naciones han empezado ya a hablar sobre las definiciones de nacimiento vivo y muerte fetal, algo muy interesante, por cierto, donde el Instituto Internacional de Estadística ya saca la lista internacional de causas de muerte. Y también en esa misma gestión se elabora el certificado médico estándar de normas. Y ha ido año tras año trabajándose en este tema. De igual manera, en el año 1928, este Instituto Internacional de Estadística también ha ido trabajando sobre lo que es la responsabilidad de la elaboración de la lista internacional de causas de muerte, ¿no? Y luego pasó esto a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, y finalmente se aprobó en esta gestión un reglamento sobre instrucciones relativas a la compilación y publicación de estadísticas, ¿no? También en lo que se ha revisado hemos ido viendo definiciones, doctora y compañeros, de los hechos vitales, y hace mención bastante a lo que es la definición de nacimiento vivo, muerte fetal, y otras definiciones importantes, ¿no? El matrimonio incluso. Ya en el acápite 2.3, en el esquema de temas, también se habla sobre diferentes variables que se utilizan para este tema. Y uno de los aspectos importantes es relacionado a la persona y todo lo que va involucrado a ellos. Y ahí pueden ver ustedes el tema de las variables como el acta de nacimiento, el acta de matrimonio, el de divorcio, el certificado, el acta de defunción, el certificado de muerte fetal. Y finalmente, los formatos de captación, que no hemos podido resumir mucho porque ya había una estructura como tal, pero sí se ha hecho un análisis de la información que se tenía de la estadística, de los diferentes instrumentos y variables, y en las diferentes gestiones que se ha ido utilizando estos formatos, doctora. No sé si los compañeros del grupo 2 pueden hacer alguna complementación. ¿Alguien quiere contribuir al trabajo que han realizado? Creo que William quiere hablar, pero ¿está activo? Ok, muy bien. Muchas gracias, el grupo número 2. Voy a permitirme compartir de otro grupo. A ver, la sala 1. Aquí tengo el trabajo de la sala 1. Aquí está.
Véllate de haberse entregado al mundo. Es verdad. Ahí está, sala número 1. No se van a olvidar para subir a la plataforma, ¿no? Sala 1 y todos van subiendo, ¿ya? Por favor, de la sala 1. ¿Quién va a compartir? Hola, hola. Sí, le escuchamos. Doctora, buenas noches. En realidad voy a tratar de resumir lo que hemos hecho. Como trabajo de grupo nos tocaba definir qué son las estadísticas vitales. En realidad, las estadísticas vitales es lo que dice, son estadísticas. Y lo que tratan de hacer es tratar de hacer unas estadísticas del nacimiento, matrimonios, divorcios, defunciones, muertes fetales, pero aparte de todo eso, la finalidad es analizar por qué se suceden todos estos hechos, si se suceden en condiciones favorables, desfavorables, si hay algún factor social, económico que influya en todo esto, ¿sí? Entonces, no sé si podemos pasar hacia abajo. Entonces, eso habíamos puesto en la parte del objetivo, ¿sí? Aquí creo que tengo aparte para guiarme. Listo. Nosotros teníamos, además, viendo entre los objetivos de las estadísticas vitales, decíamos que era evaluar la frecuencia con la que se suceden nacimientos, muertes fetales, matrimonios, divorcios, defunciones, y además de estudiar factores económicos. ¿Qué estadísticas son? Ya habíamos nombrado. Nacimientos, defunciones, muertes fetales, matrimonios, estadísticas, divorcios. No sé si podemos ir a la parte de antecedentes de las estadísticas vitales. Hola. Sí, ahí las tenemos. Bien. En realidad, aparecen estos términos a la mitad del siglo XX, ¿no? Y se refieren a hechos recolectados sistemáticamente. La función de las estadísticas vitales es recolectar información y lo recolectan de forma numérica y además esta información tiene que estar registrada. Y este registro es, como habíamos dicho, de nacimientos, muertes fetales, matrimonios, divorcios, adopciones, legitimaciones, ¿sí? ¿Qué más? Estas estadísticas han nacido paralelamente al avance de las ciencias naturales. Se dice que en ese momento se hacían grandes esfuerzos para encontrar un tema lógico de clasificación. Ha tenido múltiples descripciones, ¿sí? Nosotros tenemos a Thomas Hidehan entre los años 1650 y 1676, donde dicen que estos trabajos eran esenciales para reconocer estas patologías como entidades distintas y dar origen al sistema actual de clasificación de las enfermedades. Este investigador decía que la mayoría de las enfermedades podían ser agrupadas siguiendo criterios de unidad biológica y que también eran posibles reducirlas exactamente como hacen los botánicos en sus libros sobre las plantas. Luego habían otros autores, Sydenham, John Ground, que analizó ya en 1662 los reportes de nacimientos y muertes observados. Estos son los antecedentes de los reportes que se hacían desde mediados del siglo XX. Ya en el punto 1.3 tenemos la importancia de las estadísticas vitales. La utilidad de estas estadísticas es analizar el crecimiento de la población, los niveles de fecundidad y mortalidad. En realidad, la importancia es lo que decíamos. Analizan, estudian todo lo que es estadísticas de fecundidad, mortalidad, todas las variables que tienen, como habíamos dicho, si hay aspectos socioeconómicos, el nivel de escolaridad, estado civil, medio urbano, etc. Además, lo que nosotros necesitamos es saber qué factores han influido como para dar soluciones si es que había algún problema.
tenemos, además, en el punto 1.4, unidad de observación. Entonces, existe una unidad donde se registran todo lo que es referente a nacimientos, defunciones y muertes fetales, así como el estado civil de las personas, decíamos, como son los matrimonios, divorcios, tanto los de tipo administrativo registrados en oficialías del registro civil, divorcios judiciales tramitados en juzgados de lo familiar, civiles y mixtos, además de las muertes accidentales y violentas registradas en las agencias del Ministerio Público. O sea, existen lugares de observación de todo lo que son nacimientos, defunciones, etcétera. Cada cosa tiene su unidad de observación, donde se puede obviamente analizar y estudiar y ver factores. Los métodos de captación. En las estadísticas vitales vemos que se captan por medio del aprovechamiento de registros administrativos. ¿Qué quiere decir? Todo lo que llega, lo que se escribe a una oficina, ¿sí? Se registra en certificados y en cuadernos estadísticos. Existe un sistema nacional de estadística que dicen que describen estas fuentes. ¿Qué sistemas de estadística tenemos? Tenemos oficialías de registro civil que están encargadas de inscribir ya sean nacimientos, defunciones, hechos vitales. Tenemos agencias del Ministerio Público y juzgados familiares y civiles para ver los diferentes hechos. Tenemos además en la última parte el diagrama general del proceso. Las estadísticas vitales que se producen en el INEGI tienen una periodicidad anual. Supuestamente se registran anualmente todos los hechos, pero aparte no se cierran ese año todos los registros que existen, sino que están abiertos como para seguir aumentando información, ya sea de años pasados, ¿sí? O sea, son un registro continuo de todos estos hechos. Más abajo tenemos todo lo que es el diagrama. No sé si estamos abajo. He compartido, creo, la última imagen. Está acá en el diagrama. Sí, exacto. Es la última parte. ¿Hola? Lo que les decía. Bueno, ahí tenemos un esquema de cómo va la información, ¿no? Que primero llega a la oficina central del INEGI, donde se se diseña todo lo que es el proceso, se capacita al personal en las diferentes áreas, y estas áreas regionales dicen que envían los formatos y la captación a otro sistema que es el área regional del INEGI. Este recibe y envía a las oficinas estatales los formatos de captación de control requeridos. Recibe y concluye el tratamiento manual y realiza tratamiento electrónico, obtiene el listado de error, de funciones, obtiene archivos estatales de nacimientos, matrimonios, divorcios y envía archivos a la oficina central. O sea, todo lo que se capta va por diferentes oficinas. De la oficina central, una vez que se revisan ciertos aspectos, al área regional, luego al área estatal, hasta llegar a las fuentes informantes, que serían el registro civil, la agencia del Ministerio Público, los juzgados de lo familiar, civiles y mixtos, y todos estos tienen toda la información de lo que habíamos dicho antes, sean nacimientos, defunciones, divorcios, matrimonios, etc. No sé si quiere complementar algo algún compañero. Muy buen trabajo de la sala 1. Como podemos, les voy a pedir que puedan quizá sintetizar un poco más, ¿no? La meter a una página. Yo sé que tienen bastante información, pero el objetivo es trabajar una mayor síntesis. Si es que pudieran, va a ser muy adecuado para que también se pueda sistematizar y nos salga un documento, bueno, 6, 7 páginas como máximo.
para que se lo pueda repasar. Pero el trabajo está muy bien organizado. Muchas gracias. El grupo 4, por favor. ¿Alguien va a presentar? ¿Quién va a presentar del grupo 4? Doctora, buenas noches. Buenas Estoy desde el noches. servicio. ¿Será que me podría ayudar compartiendo el trabajo? Sí, estoy en eso. Permítame. Ahí está, sala 4. Ya, el tratamiento manual de la información. En este tratamiento manual de la información, nosotros, al hacer el resumen, esto se trata principalmente y habla sobre el CICEDES, que son los encargados de las estadísticas de las personas fallecidas, y explica la forma, cómo hacen la estadística, cómo controlan todos los datos, cómo revisan de forma aleatoria, cómo organizan. Indica también que esta revisión, aparte, si es que es manual, tienen que volverla a revisar, y una vez que ya está revisada, tienen que meterle a un sistema, y en el sistema tiene que hacerse 2 estudios por el mismo sistema para recabar los datos, o en caso de impugnar algún error. También habla sobre que esta información se maneja de forma magnética, y que nuevamente se ejecuta procesos de clasificación automática para que esta codificación se imprima y mediante algunos estudios de captura se integre en archivos originales la información, y llevando esto a actas para que estos sean normados, reglados, dando información preliminar o definitiva. Eso es lo que en resumen dice esta parte, doctora. Muchas gracias. Muy gentil del Eh, grupo 4. ¿Alguien Doctora, quiere añadir algo más? Lo escuchamos. doctora, ¿me escucha? Sí, lo Hola, estamos hola. escuchando. Bueno, dentro del procesamiento de datos es importante mencionar 3 fases, las 3 fases que conlleva esto. Es un tratamiento manual de información, uno. El otro es el procesamiento electrónico, que viene, esto es sistemático. Primero tiene que pasar por el manual, otro por el procesamiento electrónico, y también pasa por un control de procesamiento. Ese es el tercer paso. Dentro de lo que es el primer paso, en realidad, aquí se registra manualmente los avances de la recolección de los datos, y aquí se identifica, por ejemplo, si hay fallas en los registros, nuevamente se puede enviar para las correcciones oportunas, hablando de defunciones, ¿no? Ahora, las defunciones también tienen que algunas llegan con copias, con actas y con sus respectivos certificados de defunción, ¿no? Eso es importante. Ahora, lo otro que conlleva, mencionan que en estas instancias en CICEDES, mencionan de que llegan por medio de paquetes la información, y estos paquetes también tienen que ser cotejados, y cada uno de ellos tiene que ser numerados para después de ellos ser analizados, y tienen que pasar por una confrontación los datos estos, por una confrontación entre qué está registrado y cuáles son los actas y los certificados que van a respaldar este registro. Entonces, esto es muy importante, y lo que menciona acá, yo me quedo con esto de que ellos tienen manuales para la crítica de codificación. O sea, ellos tienen ya fuera de llevar a cabo todo desde el primero que expuso hasta el último que voy a exponer, para llevar todo este proceso sistemático de la información, sobre todo de hechos vitales. Ellos tienen ya dentro de esto, pues estandarizado ya manuales para la crítica de codificación. Ellos lo llaman crítica de codificación al proceso de ver si es pertinente o no, y si es pertinente le dan la codificación correspondiente. Esto es muy importante, ¿no? Después de este proceso manual,
pasa al proceso electrónico. En este proceso electrónico, nuevamente va a ser analizada la información. O sea, una vez recolectada, ingresa, pero ingresa a un proceso electrónico de control de calidad, nuevamente. Entonces, para ser ya sea rechazado, o aquí le dicen imputado, o ser aceptado a la información. Posteriormente, nuevamente, esta información es clasificada automáticamente y después pasa al proceso, al control de procesamiento, que es la última fase de esto, de lo que es el manejo de los datos, y menciona donde es aquí donde se va a realizar en realidad la captura de alguna, conlleva desde, perdón, inicia desde la captura hasta el análisis de incongruencias y correcciones, hasta una validación automática en la parte del sistema. Esto es todo lo que menciona el documento, es importante, pero hay muchas cosas que ellos están muy adelantados para ver la calidad de la información. Menciono que es una estructura bastante interesante. Gracias. Y a lo que su compañero tan gentilmente mencionaba. Miren, en otros países ya se tienen incluso normativas legales de la responsabilidad que se tiene sobre los datos. Sí, en la parte estadística, en la parte bioestadística, nosotros hablamos de lo que es ética en estadística y en investigación. Y hay muchos países que ya tienen normativa del manejo ético de datos que también se integra al manejo ético de demografía, por ejemplo, ¿no? Es por eso que desde trabajos de investigación hasta trabajos en sistemas como los Institutos Nacionales de Estadística que se tienen a nivel mundial, se tiene ya en muchos lugares la obligatoriedad de colocar en los datos que uno presenta en las representaciones gráficas, sean tablas, cuadros o gráficos per se, elaboración propia o que diga quién ha elaborado. Porque que yo coloque, por ejemplo, en un cuadro que hay 100 casos de COVID y de los 100, 30 han muerto. Es una responsabilidad legal, ética de colocar adecuadamente esos datos, ¿no? Están muy adelantados en muchas áreas, pero el poder visualizar esto, más que el poner en una balanza como estamos, es proyectar en nuestras instituciones, hacer la proyección de trabajar de esta manera ordenada, ¿no? Con las normas éticas, de darle el valor al dato, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado en los medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Hay 3,2 muertos, ¿no? Y uno dice, ¿dónde hay 0,8, no? O sea, ¿cómo puede haber 0,2 muertos? Sí, si es una unidad íntegra, si es una variable, si es una variable íntegra, ¿no es cierto? Tenemos muchos errores. En esta parte de datos, la demografía y la estadística se encadenan y realmente uno ve las atrocidades que se manejan, ¿no? Actualmente, precisamente porque no tenemos ni siquiera normativas del manejo de datos, ¿no? Técnicamente, dentro de Constitución Política del Estado tenemos, ¿no? Los ejes de integridad, de lo que es la parte de plagio y muchas más, pero no hemos llegado todavía a hablar lo que es el dato, ¿no? Como un elemento muy importante y más en el área de salud pública. Ustedes saben que un solo dato puede hacer cambiar, ¿no es cierto?, la decisión de empezar o no, o comenzar o no, o terminar o no vacaciones, por ejemplo, en el ámbito escolar. Un dato, una puntuación puede hacer cambiar toda la propuesta que se tiene. El llamado es empezar a trabajar de esta manera y desde instituciones pequeñas, ¿sí? La proyección de todo lo que es la UPEA, por ejemplo. Tenemos que seguirla manejando desde números de personas matriculadas, no matriculadas. ¿Cómo se han hecho los análisis de COVID, por ejemplo, en la universidad? No sé si alguien está sistematizando la problemática real de estudiantes, administrativos y docentes
y del impacto que ha tenido el COVID en todo el sistema. Incluso si uno se va solamente al sistema, al pilar económico, ¿cuál ha sido la incidencia desde las bases demográficas para hacer ese análisis? Es muy interesante, ¿no? Perdón, alguien levantaba por ahí la manito. Drausen, por favor, lo escuchamos. Gracias, doctora. Soy miembro de la sala 4. Y bueno, quería hacer un poco una revisión crítica, un análisis crítico de este documento. En primer lugar, es mexicano, ¿no? Y es un poco antiguo. Me voy a ir a los términos específicos que señalan, ¿no? Hechos vitales. Hechos vitales para todo médico es nacimiento y muerte, y pare de contar. Sin embargo, aquí está introduciendo el matrimonio y el divorcio. Esta es una mentalidad antigua, ¿no? Es lo que se pensaba antes, que no puede haber un nacimiento si es que no hay un matrimonio previo. Y los nacimientos pesan una vez que ha habido el divorcio. Bajo esa mentalidad ha sido diseñado y ya estamos avanzados, ¿no? Incluso hay matrimonio de hecho, hay unión libre, cosas. No estoy tan de acuerdo con los que dijeron que esto está muy avanzado. No, y este texto que estamos viendo es de un registro civil, no es de un registro propiamente médico, ¿no? Del servicio de salud propiamente no lo es. En nuestro país se realiza de una forma similar. Pero también ya está, digamos que nuestra cultura más adaptada, ¿no? Porque ya nosotros tenemos lo de la unión libre y todo aquello, pero como un hecho civil solamente. No me parece y no estoy de acuerdo con que sea considerado como hecho vital, ya que no depende del matrimonio, del divorcio, que nazcan más niños o que mueran. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tal vez no lo hemos mencionado los que participaron de mi equipo, pero también hace una disquisición, ¿no? Y dice, se va a manejar de forma separada los nacimientos y el divorcio y el matrimonio. Y aparte, las defunciones y las muertes fetales. ¿Para qué hace esto? Para poder discriminar esos datos de aquellas muertes que ocurrieron por alguna causa que tenga vigilancia epidemiológica. Esto también ocurre en nuestro medio y no solo se lo hace así, ¿no? Sino también se busca una causa penal para que si hay alguna causa penal vaya al Ministerio Público y se haga un seguimiento. Entonces, creo que en realidad sí estamos más avanzados. Tal vez no lo conocemos porque no somos abogados, tal vez, que hemos estudiado la ley del registro civil y no podemos estar tan al tanto, ¿no? Pero sí estamos más avanzados a mi modo de ver y hacemos todas esas disquisiciones y mucho más. Nada más, doctora, gracias. Muchas gracias. Y su colega ha mencionado algo muy importante. El ámbito legal lastimosamente se ha convertido en un ámbito propio de la profesión, siendo que para el área médica, por ejemplo, debería ser un eje transversal. Y debería ser un eje transversal. Hay muchas, Bolivia está considerado como uno de los países que tiene una mayor cantidad de colección de normativas, leyes, reglamentos en Sudamérica. Pero si no los visibilizamos es por dos probabilidades, ¿no? Uno, el desconocimiento que muy bien su colega lo ha mencionado, pero el otro porque no hay un brazo operativo que lo visibilice, ¿no? Tenemos mucha legislación y normativa que está ahí en libro, en texto, en códigos, en leyes, que está ahí muerta. Existe, está, pero no es aplicable, no tiene brazos operativos. Y en el ámbito médico sería muy importante el incluso desde la formación de pregrado, el empezar a visibilizar la importancia del mismo, ¿no? Que es muy importante. Pero evidentemente lo que se puede ver, lo que se palpa y lo que se vive nos llevaría a pensar que todavía nos falta mucho por aplicar, quizá, por practicar, más que de ponerlo de manera escrita, que quizá ya tengamos en muchos ámbitos, ¿no es cierto? En muchos ámbitos. Excelente reflexión.
Muchas gracias. A ver, permítame, vamos a ir con el grupo 5. Hoy ya estamos a 2 minutos. Les hago una propuesta. El grupo 5, 6 y 7 comienzan el día sábado y después yo voy a trabajar la última parte, ¿sí? Felicitarles por el trabajo. Como les decía, el ir ingresando a cada sala deja visibilizar, ¿no? El tipo de organización y trabajo que realizan y es muy adecuado. Hay algunas personas que me han estado escribiendo fuera del grupo y a ver, para volvernos a ordenar. Tenemos trabajos en plataforma que hemos ido realizando de manera grupal, ¿sí? Excepto el foro. Y el trabajo final va a ser un análisis reflexivo, ¿sí? De una película o documental demográfico para que ustedes hagan el enlace, ¿sí? El sábado vamos a empezar con los 3 grupos que faltan. Yo voy a generar el material de trabajo, voy a empezar a dar la clase, ¿sí? Y les voy a explicar ya casi al final que la mayoría se integran exactamente a mayor profundidad el trabajo final que van a tener 2 semanas para realizar, lo que es netamente individual, ¿sí? Para los que me preguntaban, solamente para aclarar esa parte. Entonces, que pasen un buen resto fin de semana. Nos vemos el día sábado, que les vaya muy bien. Doctora, ¿Sí? ¿vamos a colgar cada uno al portal? Sí, por favor, como siempre, reiterarles, como sus trabajos están sala 1, sala 2, sala 3, usted tiene que subir el mismo trabajo para que se active la casilla de su nota. Claro, la sala 1 ya tiene una evaluación y todos los que digan sala 1 yo voy a poner el mismo valor, ¿no? Pero sí tienen que subir de manera individual, por favor, todos sus trabajos para que su casilla esté activa y pueda asignar la valoración correspondiente, por favor. Doctora, disculpe, ¿todos los equipos o solamente hasta lo que han defendido hoy? Todos los equipos, por favor. Si ya los tienen, ya los han enviado al grupo. Los van subiendo, no hay ningún problema. Y uno de sus compañeros los va a sistematizar para presentar un solo documento a la próxima clase. No hay ningún problema. Muy bien, doctora, gracias. De nada. Que les vaya muy bien. Hasta el próximo sábado.